La Corte de Constitucionalidad será el epicentro para que se defina el futuro de 3 candidatos que buscan un puesto de elección popular el próximo 16 de junio y cuyas inscripciones dependen de la resolución de 7 magistrados de esa Corte. Este miércoles los togados conocerán 3 procesos. El primero será el de la ex fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, que busca ser inscrita como candidata presidencial, ya que el Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción y la Corte Suprema de Justicia no le otorgó amparo provisional. También conocerán el amparo que presentó el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad contra la Corte Suprema de Justicia por rechazar el retiro de inmunidad a Sandra Torres con el objetivo de que conozca de nuevo esa misma por financiamiento electoral ilícito, ya que solo dijo no sin entrar a conocer los detalles de la acusación contra la candidata presidencial de la UNE. Este 15 de mayo también se conocerá la apelación que presentó Jafet Cabrera Cortés, quien busca una curul en el Congreso por el partido FCN Nación, pero el TSE rechazó la inscripción porque tiene prohibición constitucional por ser hijo del vicepresidente Jafet Cabrera. Mientras que para el día 16, la Corte de Constitucionalidad también resolverá el caso de Mauricio Radford, candidato presidencial de Fuerza, a quien se le revocó la candidatura por tener un proceso abierto en tribunales, una acción que presentó el candidato ante los togados luego de que la CSJ rechazara el amparo. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, los ojos puestos en la Corte de Constitucionalidad luego de que ayer se conociera la decisión de los magistrados en torno a la candidatura de Suri Ríos del Partido Valor y la expectativa de lo que pueda suceder mañana, de la decisión que tomen los togados respecto a la candidatura de Telma Aldana y también el futuro del antejuicio de Sandra Torres. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF, Expectativas CC. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros a Omar Barrios Osorio. ¿Qué tal? ¿Y cómo está? Buenas noches, aquí a la orden. Y de este lado, Edgar Ortiz. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ben y Omar? Mucho gusto. Bueno. A ver, primero comencemos con los escenarios que se plantean para mañana, decisiones importantes que pueden definir quiénes van a estar en la papeleta el 16 de junio. ¿Por dónde comenzamos para entender todo esto? Omar. Bueno, lo importante aquí es que la Corte Constitucional nos dio una ruta, inclusive se permitió dar una agenda para irnos explicando cómo iba a ir resolviendo esos amparos. ¿Quiénes ya tenemos definidos en la papeleta hasta el momento? Porque hay un como sacarrín aquí, ¿verdad? Para los que no... Ronda eliminatoria, sí, decían algunos, los que no van a sacarrín en el fútbol callejero, ese que anota gol, saca y entra el otro, ¿verdad? Porque a veces nos escuchan también desde el extranjero y algunos términos chapines no se entienden. Pero bueno, aquí lo único que está seguro es los que tienen su inscripción firme y que hasta el momento no ha sido impugnada por ninguno. Por decirte Mafredo, Aníbal, los que no tienen ninguna impugnación. Los que tenían una impugnación, como el caso de Suri Ríos, pues hemos visto el fallo de la Corte Constitucional que ya la ha retirado. En el caso de Radford, que estaba inscrito y que fue retirado, técnicamente para el Tribunal Supremo no está considerado dentro de la papeleta. En el caso de Aldana, que fue un trámite que se quedó congelado durante su inscripción y después fue revocada, está más difícil porque ni siquiera llegó oficialmente a estar como inscrita. Es decir, no está considerada en la papeleta. No se le entregó la credencial, digamos. No se le entregó la credencial y técnicamente para los diseñadores gráficos de las papeletas ahorita en el sistema del Tribunal Supremo no la tienen considerada hasta el momento. Y pues que tiene una gran desventaja porque no ha podido tampoco hacer campaña. Entonces ese sería el tema a solucionar. Aún así también hay que considerar el caso de Sandra Torres, aunque ya no va a llegar a tiempo. Aunque el amparo de ella no es un amparo en materia político-electoral per se, como el caso de Suri Ríos o el caso de Aldana. El caso de ella deviene de la presentación por el Ministerio Público de una petición de revocatoria de la inmunidad personal o derecho ante juicio, como se le conoce comúnmente, que la Corte Suprema ni siquiera admitió. Yo podría decirle, solo por identificación, que este es un amparo, entre comillas, judicial, ¿verdad? En el tema penal, ¿verdad? Para que el Ministerio Público pudiera continuar. Digamos, ella sí está en la papeleta. Ella sí está inscrita. De todas, o sea, de las 3 que estaban punteando, ella es la única que está firme en la papeleta. Suri salió de la papeleta y Telma Aldana no ha logrado entrar a la papeleta. Edgar, ¿qué escenarios, cuáles son los puntos en los que hay que fijar la atención mañana en la decisión de los magistrados? Bueno, ya adelantaba Omar ahí los temas que hay. Son casos bien distintos, el de Aldana y el de Sandra, como bien lo decía Omar. Porque el de Sandra Torres, para empezar por el más sencillo de explicar, ella, bueno, le presentaron una acusación por el caso de financiamiento electoral ilegal de la campaña 2015 de la UNE, que fue el caso que presentó en febrero
el Ministerio Público con la CICIG. Y el problema fue que como ella tenía derecho a antejuicio, porque justamente acababa de recibir sus credenciales como candidata, pues tenía que ser la Corte Suprema de Justicia quien decidiera si le quitaban la inmunidad o no. Y la Corte Suprema de Justicia lo rechazó, como decimos los abogados, in limine. En términos más vulgares y coloquiales, ni siquiera entró a conocer el expediente. Pues. Recibió el expediente y dijo, mire, esto es político, ni siquiera voy a abrir el trámite, nada, lo rechazo, para decirlo así en términos muy coloquiales. Entonces el amparo de mañana está atacando eso, diciendo, miren, la Corte Suprema de Justicia por lo menos debió considerar el caso, entrar a conocerlo, nombrar un juez pesquisidor. ¿Quién presenta esta impugnación? Fue el Ministerio Público. La presentan Ministerio Público y CICIG, cada quien por su lado, ¿no? Porque el Ministerio Público es quien acusa y la CICIG todavía es el creyente adhesivo del caso, ¿no? Entonces los dos meten un amparo por su lado y lo que están buscando ellos, y esto es bien importante que lo sepa la población, y es lo siguiente, la CC no está decidiendo si va o no en la papeleta Sandra Torres. Correcto. Es decir, eso no es la que se está discutiendo. Tampoco está discutiendo la Corte de Constitucionalidad si le retira el antejuicio o no, porque no es lo que están pidiendo en el amparo. Lo que en todo caso va a decir la Corte mañana, si es que otorga el amparo provisional, es, bueno, mire, Corte Suprema, por favor entre a conocer el expediente, porque no lo va a rechazar de plano, por lo menos entre a conocerlo, y ya usted al final del trámite, que eso puede tomar meses. También lo pueden volver a rechazar, digamos. No, en este caso no. En este caso, si la resolución que dicta la Corte de Constitucionalidad es favorable a MP y CICIG, obligaría a la Suprema a entrar a conocer el expediente. Lo que no es obligación, una vez abran el trámite del antejuicio, es declararlo con lugar. Claro, y retirárselo, ¿verdad? Esa no es obligación ni va a decir nada CC en materia de eso. No. La Suprema ahí tiene su independencia judicial, claro. Ellos van a abrir el caso, van a abrir el expediente. Lo que puede pasar es que abran el expediente y lo conozcan. Disculpa, yo entendía que tú le preguntabas a Edgar, ¿qué pasa si la Corte dice no ha lugar al amparo? O sea, si no ha lugar al amparo, ahí murió termina, la iguana, como dicen en lenguaje coloquial, ¿verdad? Se acabó. Game over. Aunque, momento, vuelvo a hacer otra aclaración. Mañana lo que se discute en el caso de Sandra Torres es el amparo provisional. O sea, que, a ver, si no lo dan no es el fin del mundo. Todavía en sentencia definitiva, que eso puede pasar un mes, 2 meses, no sé, depende de los plazos de la Corte. A veces son muy cortos, a veces son muy largos. Son un poco largos. Ahí podría decidir que... Yo quisiera agregar algo ahí a lo que acota Edgar. No causa ningún efecto tampoco ni ningún impedimento a que el Ministerio Público siga investigando y pueda volver a presentar la solicitud, porque la no admisión a la solicitud de antejuicio no produce ni causa estado ni cosa juzgada, ni administrativo ni jurisdiccionalmente. Si el Ministerio Público después encuentra nuevos elementos, lo puede volver a solicitar. Puede volver a solicitar retirarle la inmunidad a la señora Torres. En todo caso, entonces, la decisión en cuanto a Sandra Torres no es si va a aparecer o no en la papeleta, sino es qué va a pasar con esto en la Corte Suprema de Justicia si regresa este expediente del antejuicio. Diferente es lo que le puede pasar a Telma Aldana. Hoy por la tarde ya un grupo de seguidores pues pedía la inscripción, pero ahí es más complicado, más complejo lo que viene. ¿Cuál es el escenario para Aldana? Bueno, ahí es una diferencia muy sutil, pero muy importante que consideren todos en la diferencia entre el amparo de Zuly Ríos, que eso es lo que identifica como caso de procedencia nuestra ley de amparo, es decir, las razones que se usan, porque eso es lo que se identifica. El amparo es solo amparo, pero esto es lo que se identifica como amparo político, porque lo que se discutía de ella era un derecho político de participación. El amparo de Telma Aldana es un amparo que identificamos nosotros en la ciencia del derecho como amparo electoral. Es el que está diseñado per se dentro del ámbito electoral, porque este tiene que ver con requisitos para su participación dentro del ámbito electoral. Lo que se puede esperar mañana, bueno, aunque reconozco públicamente que Edgar me va ganando 0-1 porque Edgar me había dicho que sí se iba a denegar el amparo para Zuly y yo sostenía que sí se lo iban a otorgar, pero eso hablaremos en el otro bloque. Pero quiero reconocer el 0-1, entonces espero empatar. Mañana usted cree que empata. Pues ya últimamente los jugadores y el VAR de la CC, aclaro VAR con V, me han estado fallando. Pero bueno, yo diría que no va a proceder porque el tema de ella deriva de una constancia transitoria y que la Corte estableciera que sí puede participar aún sin esa constancia, causaría un caos en Guatemala porque esto le permitiría participar a una gama de exfuncionarios que no tienen ese requisito por determinados casos, etcétera. O sea que si le tienen que apoyar a Telma Aldana algún magistrado porque está comprometido, pues tienen la excusa perfecta para decirle no, porque esa constancia transitoria, distorsionar la jurisprudencia que hay como requisito que representa
la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida comúnmente como finiquito, pero su verdadero nombre es constancia transitoria, es un elemento fundamental para la transparencia de la hacienda pública y es un cargo que ella deberá resolver dentro de Contraloría General de Cuentas o entre el caso penal que le han sindicado. No creo que proceda. Yo creo que veremos a Telma Aldana participar en el 2023, que se lo merece como exfuncionaria pública o como ciudadana, y todavía creo que va a poder participar en el 2023 Zuli Ríos cuando se resuelva esto en otros contextos de otra integración de corte o el camino de la Corte Interamericana. Bueno, vamos a la primera pausa, regresamos. La etiqueta SF Expectativas CC. Con pancartas, banderas y bubucelas, simpatizantes y varios candidatos a diputados del partido Movimiento Semilla se plantaron frente a la Corte de Constitucionalidad para pedir a los magistrados que permitan la inscripción de la exfiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, como candidata a presidenta. Nosotros hemos puesto en evidencia que no existen argumentos legales suficientes para bloquear la inscripción de nuestra candidata, de Telma Aldana, y este tipo de manifestaciones lo que hacen es más bien refrendar un sistema de justicia que está deteriorado y que la Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de rescatar, fallando a favor de la justicia, inscribiendo a nuestra candidata. Los integrantes de la agrupación política señalaron que las acciones para dejar fuera de la contienda electoral a Aldana es por una venganza por su trabajo realizado al frente del Ministerio Público. Todos los intentos por invalidar su finiquito, la orden de captura, ha sido básicamente a partir de denuncias espurias, de casos inventados, en donde se han alineado varias instituciones para hacer, digamos, esta persecución política penal contra Telma Aldana. La apelación fue presentada luego de que la Corte Suprema de Justicia negó una acción de amparo. Telma Aldana ya había sido inscrita como candidata, pero la misma fue revocada por el TSE el pasado 2 de abril, señalando que no cuenta con finiquito. Actualmente la exfiscal tiene orden de captura y se encuentra fuera del país. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Noé Medina. Continuamos en Sin Filtro SF Expectativas. Ese ya ve usted este grupo de manifestantes que manifestan su apoyo a Telma Aldana frente a la Corte de Constitucionalidad. Ya Lic Omar Barrios dice, aquí va a haber un problema si los magistrados acceden porque existiría un caos por el tema del finiquito. ¿Qué opina Lic Ortiz? Mira, la última vez que estuvimos con Omar aquí, hace ¿qué? 3 semanas, un mes. Sí, más o menos. Estábamos muy de acuerdo, entonces hoy vamos a estar en desacuerdo. Hoy, a ver, quiero ver puntos de vista diferentes. A la audiencia le divierte más cuando los panelistas no estamos Sí, hombre, eso es bueno, eso es bueno. A ver. Mira, yo creo que ahí hay un punto de discusión importante en el caso de Telma Aldana. Lo hablamos fuera del aire, pero vamos a ver qué dice la Corte al final, es la que tiene la palabra, ¿no? A ver, ella tiene 2 problemas legales. La denuncia de la Plaza Fantasma, una acusación de Plaza Fantasma más bien, que involucra al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública, Gustavo Bonilla, que esa fue una denuncia de un particular que la fueron a presentar y le abrieron un expediente. Ese es un problema aparte, ¿no? Ese es un problema que tiene que dilucidar en la vía penal, pero no tiene nada que ver con su finiquito. La que le está bloqueando el finiquito es una consultoría que ella contrata a José Carlos Marroquín. Ella lo contrata a él, le entrega un manual ahí de buenas prácticas y se efectúa una auditoría el año pasado, a finales de año, en diciembre. ¿Parte de Contraloría? Sí, Contraloría de Cuentas, un auditor gubernamental le efectúa una auditoría referente a ese contrato y en el informe dice, miren, a mí me consta, dice el auditor, los auditores son 2, que se cometió un delito en perjuicio del Estado y presentan la denuncia. Entonces, para efectos prácticos, como decía Omar, no se llama finiquito, se llama constancia transitoria y no digo el resto del nombre porque se acaba el segmento. Esa constancia realmente lo que te marca es que no tengas ningún reclamo. Ese reclamo puede ser una formulación de cargos de cuentas o puede ser una denuncia. En este caso, lo que le está bloqueando esa constancia a Telma Aldana es esa denuncia en concreto. Correcto. Y entiendo que lo que está diciendo la defensa de Telma Aldana es que esa denuncia que le presenta la Contraloría se hizo en inobservancia de las normas internas de la Contraloría. Es decir, cuando se formula el cargo, el reparo, ¿no?, que encuentran los auditores, pues teóricamente hay un proceso interno en la Contraloría en el que el auditor le presenta la demanda a su superior, el superior se la aprueba, la manda a Dirección de Asuntos Jurídicos, etcétera, y luego se presenta la denuncia. Y eso es lo que ellos están argumentando. Diciendo, mire, no se respetó ese proceso interno y por eso ellos presentaron un amparo que en principio
sí había bloqueado esa denuncia, que era lo que la gente decía, es que una denuncia no cabe un amparo. Pues lo que ellos argumentaban es, miren, no es tanto la denuncia como el hecho de que viene de Contraloría, y en Contraloría no se respetó el proceso. Esa es la discusión. Ahora, el juez que había otorgado ese amparo se reculó y dijo, pues a través de como producto de un curso que le presentó la CC, dijo, bueno, dejo en suspenso este amparo y al morirse el amparo se muere el finiquito, ¿no? Claro. Ya no tenía validez. Ella apeló esa decisión del juez de suspender el amparo y está argumentando que mientras no le conozcan esa apelación del amparo, que le devolvía el finiquito, por decirlo así, mientras ella no tenga esa resolución clara, argumentan que todavía tiene su finiquito válido. Entonces, eso es lo que va a decidir la Corte. Yo pienso que es posible que la Corte le diga que sí, que la ampare, teniendo en cuenta que no se respetó el proceso. Entiendo que el reglamento es nuevo, es del año 2017, que el manual de procedimientos también es de 2017, el de la Contraloría me refiero, y cabe ahí un análisis de fondo que no estoy tan seguro tampoco, lo digo con honestidad, pero creo que cabe un caso importante y es posible que la Corte mañana, además por tutela del derecho a elegir y ser electo, le otorgue un amparo. ¿Qué dice Lico de Barrios? Bueno, ¿Puede que la Corte mañana tome ese criterio para permitir la inscripción de Telma Aldana? Bueno, yo creo que la Corte últimamente puede tomar cualquier criterio. Yo te voy a dar la base legal. Y como decía Edgar, estamos en desacuerdo. O sea, definitivamente Contraloría, cuando realiza auditorías, si detecta la presunción de un hecho ilícito por responsabilidad de los propios auditores, si no incurrirían en omisión de denuncia, presentan una denuncia. Esta denuncia lleva un trámite, se presenta al Ministerio Público y el Ministerio Público puede pedir un control jurisdiccional de la misma para conocer. Yo creo que era más fácil para los asesores o para Telma Aldana haber permitido que esa denuncia la conociera el Ministerio Público, acudir con un juez y demostrar, en teoría o en la tesis que maneja la organización que respalda a Telma Aldana, de que no hay hecho ilícito para que el juez entonces dictara una falta de mérito o bien que el Ministerio Público anteriormente hubiera pedido una desestimación. Y entonces no hubiera habido ningún problema porque queda anulada esa denuncia. Creo que el gran error realmente fue presentar una acción incorrecta de amparo porque ya la jurisprudencia había sido clara anteriormente. La denuncia no es un acto de autoridad, es un acto introductorio del proceso. En todo caso, si ellos estaban en desacuerdo con el procedimiento como lo habían efectuado los auditores, la acción de amparo tendría que ir dirigida hacia los auditores y el acto arbitrario que realizaron dentro de Contraloría, pero no en sí ante la actuación de denuncia, porque son dos actos totalmente distintos de la administración pública. Creo que es bastante desconocimiento de la materia administrativa que hay ahí y pues lamentablemente le atrancan, por decirlo en un término muy chapín, el proceso de participación en ese caso, porque toda vez que Contraloría tenga dentro de su sistema cargado un procedimiento de sanciones, tengas un juicio de cuentas, tengas pendiente declaraciones juradas o tengas denuncia emanada de Contraloría, acoto que lo que dice Edgar es cierto, una denuncia de un particular no te interrumpe la constancia transitoria, mientras que tengan dentro del sistema cargado, esa constancia transitoria, si se emitió, pierde validez. Y si no se ha emitido, pues ya no se puede emitir una hasta que no se resuelva ese cargo. Un cargo no viola la presunción de inocencia, un cargo lo que significa es tiene usted pendiente un trámite con la administración pública en el manejo de la hacienda pública. Venga a resolverlo primero y cuando ya esté en orden, puede continuar. Pero si viene la Corte y quisiera irse por la parte procesal diciendo, mire, lo que pasa está de que este sí merecía la protección, porque sí, recordémonos que la Corte es la que vía curso enmienda el error que comete el juez al otorgarlo y el juez, como dice bien Edgar, retrocede en su criterio y dice, bueno, aquí no hay que otorgarlo. Ahora, esa apelación que pueda presentar contra decisión no tiene efectos suspensivos porque deviene de una orden de la Corte de Constitucionalidad que el juez hace para atrás su criterio. Realmente creo que lo que le falló aquí, e insisto, a la estructura legal era prever esos posibles ataques o posibles reclamaciones que le iban a ir posteriormente y no buscar una vía de solución adecuada, sino buscar una vía de contingencia. Querer ponerle una especie de parche o de solución temporal y no atacar el fondo del asunto. Yo sí considero que la Corte no podría, porque insisto, y cierro con esta parte, el de venir a decirle a una persona, fíjese que su constancia transitoria, sí, a usted sí le va a valer porque usted sí lo hizo de esta forma, lo hizo de otra forma, es un antecedente jurisprudencial que le sirve y que vota todos los criterios que ha tenido la Corte en cuanto a esa constancia transitoria y le abre la puerta a todos aquellos que todavía están discutiendo
candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, candidatos a concejales, que están discutiendo esa validez. Yo entiendo que ella es una personaje muy importante para la política en este momento, pero está sufriendo las consecuencias de una mala estrategia de litigio. Pero por beneficiarla, a abrir que cualquiera que no tenga constancia se pueda amparar en eso, es un tema muy peligroso, muy peligroso. Y que tendrán que justificar los magistrados que Correcto. opinen de esa manera. Mañana en el escenario se habla mucho de un amparo provisional que pudiese darle la oportunidad a Telma Aldana de iniciar campaña, de regresar desde El Salvador. ¿Qué expectativas hay sobre eso y cuál crees que podría ser la valoración, no solo legal, sino también política de la decisión de la Corte? Bueno, a ella le espera, supongamos el escenario optimista, ¿no? Que le dan el amparo. Bueno, obligarían a su inscripción, le quedaría Pero ¿eso cuánto tiempo sería? Porque hay que pedirle al Tribunal Supremo Electoral que entonces le inscriba. Hay que ordenar al Tribunal Supremo Electoral que revoque la nulidad. Y que venga a traer su credencial. Y que dicte la nueva resolución, y ahí viene la otra cuestión. Depende, ahí con Omar también teníamos un debate hace semanas, ¿verdad, Omar? Ahí por las redes sociales. Porque lo que la ley electoral dice es que una vez inscrito un candidato, se le otorgan las credenciales y que las credenciales se recogen de manera personal. Entonces yo digo, bueno, ahí está la paradoja de Telma Aldana, tiene una orden de captura, ¿no? Que si ella pone un pie en Guatemala en la aduana, pues las autoridades de seguridad no tienen más remedio que decir, pero bueno... por el otro caso. Pero aclarémoslo, pero por el otro caso. Para que la población... Claro, es por otro caso, no es por este caso, correcto. Ella tiene, como decíamos, ¿no? Dos problemas. Uno que le afecta al finiquito, que es el que está en el amparo de la Corte. Contraloría. Ajá. Y aparte es el caso de Gustavo Bonilla, ¿no? El de la presunta, supuesta plaza fantasma que le acusan, ¿no? En ese caso sí hay una orden de captura en su contra. Entonces, si ella pone un pie en la aduana de El Salvador, a Guatemala, van a decir, no sí, bienvenida, y le van a decir, electoral. mire, aquí mismo la tengo que detener, porque mira, hay una orden de juez. Yo soy un policía, no sé si, no voy a decir, mire, Telma Aldana es presidenta, ¿no? La detienen entonces, claro, es una cuestión formal, pero habría que ver qué criterio toma el Tribunal Supremo Electoral. Una opción que está en la mesa es, bueno, ¿puede un mandatario, por ejemplo, ir a recoger las credenciales? Yo no sé qué va a decir el Tribunal Supremo Electoral, pero lo que estoy planteando a la población es, ¿cabe la posibilidad que el Tribunal Supremo Electoral diga, mire, no, yo estoy leyendo la ley electoral y dice es personal y no le entrego al mandatario las credenciales? A un mandatario la credencial. Y eso puede dar lugar a otro amparo. O sea, lo estoy planteando para que la gente haga sus escenarios, ¿no? Y es un escenario posible. De verdad que literalmente hay un criterio formal que le digan, mire, no, aquí dice que la credencial la recoge la persona presencialmente y no el mandatario. Entonces sería un caso muy, muy negativo, ¿no? Pues nos estamos quedando en las formas para no abordar el tema de fondo que es, ¿va a participar, no va a participar? ¿Qué consecuencias tendría eso? Como lo hacíamos ayer con el caso de Suri Ríos, ¿no? Bueno, yo empezaría como preámbulo para contestarte. He escuchado muchas personas que dicen, mire, ¿por qué no nos dejan participar a todos? Y al final de cuentas lo importante es que elija la población. Algunos decían, ¿por qué no participan las dos? Yo me opongo, no por Suri Ríos o por Telma Aldana o por lo que sea, sino que, no, es que hay candidatos que sí han cumplido con todos sus requisitos los partidos políticos, con todas sus formas, que se han cuidado como funcionarios públicos o como ciudadanos, que han agotado bien sus asambleas. Entonces, no, aquí hay requisitos que cumplir. Si nos permitimos esa regla de que participe quien quiera, pues va a regresar Mario Estrada, va a regresar cualquiera de las personas que está involucrada en problemas. Como tú bien señalas, ¿participa o no? Edgar estaba trazando el escenario positivo, ¿verdad? Que se solucionó la protección y que se queda activa su constancia transitoria en este presupuesto, pero tiene una orden de aprehensión. Lo que pasa es que hay una modificación al artículo 206 con la reforma del 2016 en cuanto a ese trámite de inscripción. Inclusive habilita la famosa oposición, que fue la que ella recibió para que no quedara firme su inscripción. En este caso, lo que sucede, y que era el debate que Edgar le comentaba a la audiencia que habíamos tenido, era en qué momento se activa realmente la inmunidad. Y lo que sucede, y creo que lo han visto a través de aquí, de Guatevisión y de los medios, cuando le dan cobertura a los candidatos, cuando van caminando los dos candidatos hacia las oficinas del Tribunal Supremo, creo que han visto que se sientan en una mesa y que hay dos personeros del Tribunal Supremo y hay un libro de actas. Ese libro de actas es como el equivalente a tomar posesión en su calidad de candidato presidencial y en su calidad de candidato vicepresidencial, y ahí les entregan las credenciales. La credencial es el carnet identificador, pero realmente lo que vale es que firme ese libro en la toma. Eso es lo que lo activa, y en ese momento se activa ese es el 216 y se activa el 217. ¿Puede un mandatario hacer eso? ¿Firmar ese libro? No puede, porque sería lo mismo que el presidente Morales te nombrara a ti ahorita ministro de Comunicaciones, pero que tú no puedes ir a tomar posesión y le otorgan mandato
a Edgar para que Edgar vaya por ti. No se puede. La función pública es un acto personalísimo y por eso es que le invisten de inmunidad personal, porque los partidos políticos son instituciones de derecho público y aunque los candidatos per se no son funcionarios públicos, están ejerciendo una función pública política en ese momento y por eso es que tienen que firmar ella personalmente. O sea, este mismo acto o la dificultad que tiene Aldana de trasladarse al Tribunal Supremo Electoral es la ventaja que tuvo Sandra Torres de llegar Exacto. antes del antejuicio. Entonces, Edgar lo yo puntualizó. creo que esa temporalidad del momento, pues ha hecho que dos candidatas estén en dos puntos momentos totalmente diferentes Correcto. de la campaña. Bueno, vamos a la pausa. Pero fue Edgar el que lo dijo. Bueno, fue Edgar quien lo dijo. Decimos Vamos siempre, a la campaña, bueno, a la pausa y regresamos con SF Expectativa. Mejor que... Regresamos a Sin Filtro, continuamos con el análisis de esta noche, SF Expectativa CC. Quiero referirme un momento a lo que ayer sucedió. Hoy por la mañana ya se da pues algunas declaraciones del fiscal del Partido Valor en donde ellos opinan que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para continuar ese trámite. Yo les pregunto, ¿hay tiempo para Suri Ríos, para más, alguna esperanza, alguna oportunidad? ¿O todo se ha terminado para la candidata de Valor ayer por la noche? No, respuesta corta está fuera. No hay absolutamente ningún recurso que ella pueda emplear en estos momentos para estar en la papeleta. ¿Qué es lo que a la gente le interesa saber? Va a estar o no en la papeleta. Ahora, a los abogados les interesará que pueden ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentar una queja, y ellos tendrán que elaborar un informe para ver si efectivamente como Comisión de Derechos Humanos consideran que el Estado de Guatemala violó su derecho a elegir y ser electa, consagrado en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y ya tomarán las medidas correspondientes. Pero eso ya lleva un trámite en sí mismo que toma un tiempo muy largo. Yo creo que ahí el equipo legal de Suri Ríos no anticipó este criterio. No anticipó el no, y hay que decir algo bien importante. En 2015 ella corrió por una sentencia de la Corte Suprema, pero se había apelado a esa sentencia y la Corte de Constitucionalidad de aquel tiempo la dejó dormir, pasaron las elecciones y en el 2017, ya cuando hubo cambio de corte, o sea, la Corte actual, había conocido el caso, dijo, no tiene materia, pero lo rechazó. O sea, ahí anticipaba un criterio, digamos. Ahí algo dejaba ver... Ese era el punto, Dejaba ver así una lucecita. Yo hubiera sido abogado de Suri, en ese momento tocó puertas, pero ahorita es muy tarde. Estamos a un mes de las elecciones, a un mes y 2 días de la elección, del día D. No hay absolutamente nada que hacer. La Comisión Interamericana no le va a decir al Estado de Guatemala en una semana, mire, imprima la papeleta. Es imposible, es inviable. A efectos prácticos, ellos tendrán que seguir su reclamo más por un tema de principios y pensando a futuro, 2023, ¿verdad? Como decía Omar con el caso de Telma. 2023, porque si ella logra una cuestión favorable en la comisión, quizás... las cosas cambian. Recordemos que en temas constitucionales no hay cosa juzgada material, o sea, ella puede volver a inscribirse y otra vez comenzar, volver a meter puede un amparo, que otra corte o a lo mejor esté integrada. No sé, o sea, ella tiene un abanico de posibilidades a futuro, ¿no? Lick, ¿cómo ve? Correcto. Ya no hay esperanzas también, ya Definitivamente, no aparece en la papeleta. Bueno, para empezar, la Corte Interamericana no le puede ordenar al Estado de Guatemala inscribirla. Exacto. O sea, no existe esa figura. Lo que puede hacer la Corte es ordenarle al Estado que le haga un resarcimiento por los daños y perjuicios a la organización política y podría inclusive al vicepresidente y a candidato vicepresidencial y a ella. Y hacer las recomendaciones para que el Estado considere el análisis correcto de los derechos políticos como derecho humano que ella ostenta. Y ese pues sería el argumento que ella podría usar en el 2023. Pero ya no llegamos a tiempo. O sea, las medidas cautelares en todo caso tendría que haberlas requerido casi que desde que presentó la solicitud de inscripción, porque hay 2 situaciones ahí. Están las medidas cautelares que emite la Corte Interamericana, que es más o menos como las medidas de seguridad, ¿verdad? Para que se considere, ¿verdad? Es unas resoluciones más cortas, unas resoluciones muy conducentes. Y está el fallo final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el que le establece al Estado. Pero ojo, esos casos tardan de 20 a 32 meses, o sea, son casos en que se discuten los derechos humanos a profundidad, porque ese fallo de la Corte Interamericana, pues por la propia jurisprudencia de la Corte, es de aplicación general para todos los países que son miembros de la Convención. Es un tema muy delicado. Y pues comparto con Edgar la idea que esto tendría que haber sido a continuación de ese fallo del 2016, cuando establecen que se le niega el amparo, pero porque se quedó sin materia, porque ya no había pasado a segunda vuelta o segunda ronda en las elecciones.
¿Qué pasó ayer con los magistrados? Lick, ¿usted pensaba que la cosa iba a ir mejor para Suri Ríos? ¿Qué sucedió? Sí, yo consideraba que, bueno, primero por la interpretación que siempre he sostenido en este tema en cuanto a derechos humanos, sostenía, inclusive, según leyendo el voto razonado de la magistrada Ochoa, el magistrado Neftalí, que era el magistrado ponente, había presentado una ponencia favorable al derecho humano de ella de participación. Tengo entendido que en la discusión hubo mayoría diciendo que no y cambiaron ese fallo por el fallo que nos están presentando y que ha estado circulando ya en conocimiento público. Yo esperaba positivo una votación 6-1. Gloria Porras sí ha definido claramente su postura en esto. Yo no respeto para nada el trabajo de ella, pero respeto el valor que tiene de mantener firme su postura. O sea, ya todo el mundo sabe hacia dónde ella va a resolver, cuál es su línea ideológica, y eso no es malo. Realmente cuando se cuestiona si los magistrados tienen una línea ideológica o algo, es parte del ser humano poder trabajar bajo esa convicción. Es como que tú le preguntes a un cristiano si va a conocer un caso que tiene que ver con religión, pues quiera que no, siempre va a tener una injerencia a su ideología religiosa como su ideología política o como el grupo de poder para el cual ella puede estar desarrollando su trabajo. Esperaba un fallo diferente, pero bueno, es la Corte Constitucional, yo no estoy de acuerdo, podría argumentarte rápidamente más adelante por qué no, pero lo que sí que lo tenemos que respetar, ahí no hay nada que cuestionar. Considero correcto la postura de la candidata al decir, bueno, aquí no va a haber una protesta ni violencia ni nada. Yo lo que sí digo que este fallo es equivalente al fallo de cuando inscribieron a Ríos Montt. El 2003, el fallo de Ríos Montt fue totalmente ilegal, es un fallo aberrante para la historia jurisprudencial porque retorcieron la interpretación. Pues este no es tan aberrante, pero viene siendo como que la misma línea. O sea, es decir, está contradiciendo los principios constitucionales, que es el tema a discutir y que todos tienen que tener presente que no es malo que usted esté a favor de que no participe y habemos algunos que consideramos que sí, pero es que no se analiza en el caso Suri Ríos. Yo te cerraría con esto. A toda la gente que nos escucha y que, por ejemplo, está pensando que Suri Ríos no tenía derecho a participar, trate de pensar en otro personaje. Yo le digo a la gente, piense que el golpista fue el general Aldana y que la que iba a participar por valor era Telma Aldana, no Suri Ríos. Yo te apuesto que la gente lo empieza a ver diferente porque la gente se concentró en pensar en ella y no en pensar en la norma constitucional. Y esa parte subjetiva del pensamiento es bien delicada. O sea, cuando nos atrapan los sentimientos que nosotros tenemos sobre ciertas convicciones es delicado. Aquí tiene que imperar el razonamiento y hacia eso es que tenemos que ir el enfoque. Pero es válido y hay que respetar el fallo de la Corte, nos agrade o no nos agrade. ¿Acertó Lick Ortiz con la decisión de la CC? ¿Qué sucedió? A ver, quiero escuchar la contraparte. Digo quiniela en broma, porque de verdad que hay tanta incertidumbre que hacemos. Que era casi que una moneda al aire. Hacemos apuestas. Porque habían interpretaciones válidas e interesantes de ambos lados. Miren, yo el caso Ríos, a mí me llovió un poco incluso de críticas, ¿no? Porque en diciembre yo anticipé un poco que se diera esta polémica. Dije, miren, basándome en 2015, de hecho no fue una cuestión mía, ¿no? Dije, es la mismo Tribunal Supremo Electoral, misma Corte Suprema. Dije, seguramente esto va a tener un curso como el que tuvo, ¿no? Que el Tribunal Supremo Electoral no le iba a inscribir y la Corte Suprema sí. La gran duda era la Corte de Constitucionalidad porque la vez pasada no resolvió en definitiva. Yo creo que en el caso de Suri Ríos, estamos hablando de derecho constitucional, estamos en el ámbito de la argumentación jurídica. O sea, aquí hay principios que chocan, normas que dicen principios generales y se puede formular argumentos muy sólidos a favor de una candidatura de Suri Ríos y también se pueden formular argumentos muy sólidos en contra de su candidatura. Yo pienso que primó una interpretación muy conservadora, muy originalista de ese artículo. Evidentemente los constituyentes del 85, en aquel momento tenían muy presente el caso Ríos Montt, él había gobernado de facto en el 82. Si ustedes revisan la historia de las constituciones de Guatemala, la prohibición de los caudillos existía, pero tenía un tiempo límite, un tiempo de expiración, que eran 4 años. En el 85 se suprimió ese tiempo límite de expiración y se dejó un plazo permanente. Y entiendo yo que un poco el espíritu de esa norma era más que no solamente evitar que el caudillo gobernara a través de la familia, sino también castigar a aquellos que rompan el orden constitucional. En otras constituciones de América Latina hay ejemplos similares. Así que, repito, intuía, ¿no?, que la CC iba a tomar un criterio muy originalista y dijo, miren, al pie de la letra, ella no puede. Y la prohibición podrá ser injusta. Yo de hecho pienso que es injusta la prohibición, pero no porque es injusta la vamos a dejar de aplicar por una sencilla razón. Es un artículo irreformable de la Constitución.
Entonces, había que respetar la voluntad del constituyente. El constituyente probablemente que no había se equivocó, temporalidad, que no había temporalidad. no dejó temporalidad por alguna razón injusta, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó y en ese sentido el fallo optó por esa visión más originalista, más conservadora. El panorama de la judicialización sigue presente durante este mes de mayo. Algunos anticipaban que ya a finales tendríamos claridad. ¿Se va a terminar la judicialización de las candidaturas? ¿Vamos a tener claridad de quiénes aparecen en las papeletas en los siguientes días y cuál debería ser la reacción del electorado, Omar? Claro. Solo para acotar un cierre en el punto anterior, porque lo importante aquí es de la academia, desde nosotros lo analizamos, es el aporte de esto. Voy a dejar para aquí en redes un esquema que hicimos comparativo de las prohibiciones constitucionales. Yo solo recuerdo a todos un párrafo que casi nadie ha comentado, que es el debate. O sea, cuando está la Asamblea Nacional Constituyente en el año 85 debatiendo este tema, esta prohibición, como bien decía Edgar, había quedado originalmente como las constituciones anteriores, con que se le podía permitir participar dejando un periodo constitucional. Es decir, que Mejía Víctor y Ríos Montt hubieran podido participar en las elecciones del año 90 para tomar posesión en el 91. Se presentó, este es el texto, es corto, fueron diputados de la Asamblea quienes objetan eso y piden una enmienda y dicen textualmente, quiere decir que las personas que están violando la Constitución y están quebrantando el orden constitucional en la sucesión presidencial, sí se les permite incluso que puedan llegar a ser nuevamente candidatos a la presidencia después del periodo siguiente. La idea de nuestro recurso, es lo que establecen los constituyentes, es que esta norma sea más tajante y pretenda un mayor respeto a nuestras instituciones democráticas. Se les prohíba totalmente a los candidatos o jefes de cualquier golpe de Estado el derecho a llegar a ser presidente. Ellos concentraron su alegato en quienes habían dado el golpe de Estado. En ningún momento hay una frase, un párrafo dentro de todas las actas de la Asamblea Nacional que refieran que esa prohibición iba a alcanzar. Por eso es que está en incisos diferentes. La prohibición para parientes está en el inciso C y la prohibición para los caudillos está en el inciso A. Lo que hace el inciso C es para no volver a redactar, y los parientes de los caudillos solo hace referencia, y los parientes a los que se refiere en el inciso A. Ahora, solo como para acotar y aportar un poquito en el tema. En cuanto a tu pregunta concreta que me dices, si se va a resolver, urge que la Corte resuelva. Tenemos un proceso electoral diferente a los de los años anteriores que nos lo dividieron en un trámite administrativo de inscripción, un trámite de campaña y ya en sí las elecciones. Entonces ya estamos en trámite de campaña y tienes candidatos como los propuestos por Semilla que están en una enorme desventaja porque no han podido hacer campaña electoral. Tienes a Radford fuera de contienda porque está pendiente este tipo de resoluciones. Tienes a Suri que hizo campaña y que técnicamente su campaña quedó desperdiciada porque hasta ahora se está resolviendo. Es decir que la Edwin Corte, Escobar, por ejemplo, Edwin Escobar, que está también. en incertidumbre. Yo creo que no he seguido mucho de cerca ese caso, pero creo que todavía está inscrito. Creo que oficialmente no se lo han revocado. Habría que ver en su mecanismo de garantías constitucionales cómo se defiende de esta situación. Esa incertidumbre afecta también al electorado. O sea, no se puede estar jugando con la gente. Yo le voy hoy a Edwin, pero ¿y si me paso con Suri? Es injusto porque tenemos no solo partidos débiles, una campaña atípica, no hay debate, no hay propuestas. Mucha gente se está beneficiando de ese silencio en los medios, de haber callado a los medios a través de monopolizar, que yo sí considero que es ilegalmente ese monopolio que hizo de la publicidad y campaña electoral en los medios el Tribunal Supremo, pero es la ley y es la que está todavía vigente. Tampoco la Corte se ha pronunciado en eso, que también era importante que se resolviera ese tipo de situación. Eso nos pone en un papel y súmale el gran proceso de transición que va a haber, porque vamos a saber quién es el presidente desde el mes de agosto, ¿verdad? Casi 6 meses, 5 o ¿no? 6 meses, elecciones a Corte Suprema, es un caos el que hay. Entonces aquí sí es el llamado a la solicitud respetuosa a los magistrados de la Corte, de todos, porque hay amparos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituido en Tribunal de Amparo, hay amparos en la Corte Suprema, constituida en Tribunal de Amparos, hay amparos en la Corte Constitucional, constituida en Tribunal de Amparo. Urge que realmente le den cierta estabilidad al ciudadano, porque es el elector el que tiene el poder, y ellos trabajan para el poder público. Algunos dicen que el debate se trasladó a las salas de audiencias, pero bueno, vamos a la pausa, regresamos con SF Expectativas CC. Continuamos en Sin Filtro, SF Expectativa CC. Ya mañana hay
bueno, todas las miradas estarán en la Corte de Constitucionalidad para que resuelva o veamos qué decisión toma respecto a la candidatura de Telma Aldana y también qué va a pasar con la solicitud de antejuicio de Sandra Torres. Hablábamos en la pausa del tema de Edwin Escobar y es un amparo que también llama mucho la atención y que podría obstaculizar la participación del señor Escobar, pero ¿qué tan clara está la candidatura de Edwin? Miren, muy poco, y voy a ser sincero ahí porque no he podido ver solo he visto un expediente, que fue la que se hizo pública el viernes, si no estoy mal, ¿no? El viernes fue que le notificaban eso. Sí, bueno, él tiene 2 amparos, básicamente en torno a lo mismo, el finiquito. Otra persona tiene un problema con el finiquito. Otro problema con el finiquito, ¿eh? El tema es que parece que presenta un amparo en Escuintla y otro en Guatemala, y el de Escuintla se lo otorgan y la CC manda a suspenderlo porque no tenía competencia la jueza de Escuintla para conocer ese amparo. Pero por otro lado, y esa es la resolución que yo no he podido ver y creo que no, la solicité pero nunca me la dieron, es que él tiene otro amparo provisional que en apelación le otorga a la CC, por medio del cual obliga a la Contraloría a extenderle su finiquito. Entonces técnicamente él tiene ese finiquito. Ahora, en el amparo que le suspendieron el viernes, teóricamente hay una parte bien interesante porque la Corte dice, primero, que ese amparo ya queda sin efecto porque lo dictó una jueza que no tenía competencia para conocerlo, que lo conozca un juez de Guatemala y que determine si le da el provisional o no. Y luego dice en un parrafito, considera oportuno la Corte, dice, y es la parte que confunde a los abogados, porque no conocemos el expediente, porque como Mario sabemos, conocemos la ley, pero el expediente no lo conocemos. Entonces ahí tenemos un problema los dos para opinar. Pero nada más lo digo como curiosidad, dice que le manda al Tribunal Supremo Electoral el expediente para que califique el finiquito y determine si afecta o no su inscripción. O sea, que el Tribunal Supremo decida la validez. Le tiró la pelotita al TC. Bueno, ¿estrategia o qué estamos viendo allí? Lo que sucede eso es por una jurisprudencia que surge en el 2011 y se ratifica en el 2015, que llegaban las personas a tramitar su constancia transitoria y entonces llegaba yo y como no tenía ningún problema me la entregaban. Llegaba el candidato Edgar y como tenía un reparo le decían, mire, a usted no le damos, pero no le daban nada. Sí. O sea, no le entregaban absolutamente nada. Entonces, él tenía que haberle dado a la Contraloría una resolución diciéndole, mire, no se le puede entregar porque usted tiene un juicio de cuentas. Pero entonces, como dejaban a las personas sin resolución, muchos accionaron en el 2011 en amparo, pidiéndole al Tribunal de Amparo que le ordene a la Contraloría que emita un documento. Yo no he visto tampoco el expediente, pero en base a lo que narra Edgar, me imagino que es muy similar, que lo que esta jurisprudencia es que le está diciendo a la Contraloría, usted emítale su documento, que contenga ese documento, si ahí describe si está en orden o si está con algún reparo o algún hallazgo pendiente, usted emítaselo. Será el Tribunal Supremo el que lo considere. Pero este sería otro finiquito porque él ya tiene una constancia transitoria con la que ya se inscribió. Si no tuviera constancia transitoria válida, no estuviera inscrito. Porque fue la razón por la que Telma Aldana sí se pudo inscribir, porque ya tenía su constancia transitoria. Y recuérdense que el Registro de Ciudadanos había habilitado la inscripción de ella hasta que se congeló por una revocatoria que se hizo en la oposición. Pero yo tengo entendido que tiene firme su inscripción hasta el momento, tiene una constancia transitoria que le aporta. No sabemos realmente, porque como bien dice Edgar, no se ha publicitado tal vez tanto este caso, en esos 2 amparos, ¿cuál sería? Pero si en uno tiene la constancia transitoria y en el otro le está diciendo, mire, que decida el Tribunal Supremo, pues será el Tribunal Supremo cuando llegue a conocer. Pero yo creo que el caso de él es muy similar al caso, digámosle así, 2 de Telma Aldana, que ahí no participa el Tribunal Supremo porque son cosas totalmente independientes. O el caso de Suri Ríos, que ese es un caso en donde el propio Tribunal Supremo es el sujeto activo de la impugnación, que yo siempre he tenido dudas sobre ese tema. Entonces, hasta donde yo sé, el Tribunal Supremo Electoral no ha actuado nada en contra de ¿por qué partido es que va Edwin Escobar? Prosperidad Ciudadana. Prosperidad Ciudadana. Hasta el momento que yo sepa está firme su inscripción. Habría que ver, como bien dice Edgar, qué va a pasar con ese amparo extra, pero es un segundo, ¿verdad? Habría que analizarlo. Sea cual sea la decisión mañana, la reacción de los actores que estén a favor, en contra de lo que resuelvan los magistrados, desde la perspectiva legal y la valoración política, ¿cuál es el mensaje que hay que darle a todos los involucrados? Bueno, yo creo que el respeto a las resoluciones, que ha sido siempre la petición, gusten o no. Sí, exacto. Porque a lo mejor no gustan, a lo mejor dejan fuera a Telma Aldana y habrá mucha gente que diga que injusto, bueno, pero es el criterio de los juzgadores.
Al final creo que la Corte de Constitucionalidad ha adquirido tal relevancia en los últimos años por una sencilla razón. Los actores políticos son incapaces de resolver los problemas políticos. Entonces, descargan esa responsabilidad en las Cortes. Y yo sé que las Cortes, claro, reciben esa descarga de problemas y entonces luego nos quejamos de que se politizan las Cortes. Miren, pues, si las Cortes empiezan a conocer un montón de asuntos, evidentemente se van a... Es inevitable que se politice alguna decisión u otra, ¿no? El caso de CICIG es el más emblemático de los últimos años. Pero al margen de eso, así como hemos acatado las de la CICIG, tenemos que acatar las de mañana, sean cual sea el resultado. Punto. Yo creo que no hay que darle más vueltas, pero sí defender también, defender un poco el sistema, porque al final la CC es lo que es por el diseño constitucional. Hay un famoso artículo, el 261, que dice no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. La Corte lo ha interpretado en el sentido muy extensivo, absorbe un montón de problemas y bueno, el sistema que tenemos es ese y mañana tenemos que también dar un paso de madurez como ciudadanía y reconocer el resultado que se dé, sea en el sentido que sea. Omar. Sí, correcto. Aquí lo que hay que tener presente es que nuestras cortes también están saturadas, o sea, no solo es la materia política la que ve la Corte de Constitucionalidad, tiene, según informes, 7.000, 8.000 casos al año para 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, 300 miembros del personal. Es una saturación. El constituyente nunca previó que hubiera tanto error en la administración pública y en la administración de justicia que llegara ese embudo a ser tan grande que casi que rompe el sistema. Entonces también hay que ser hasta cierto, yo soy un crítico duro cuando se equivocan, pero hasta cierto punto tengo que valorar esa saturación que hay. Y lo otro que es importante es de que las cortes no recibirían tantos problemas si los partidos políticos fueran realmente esas instituciones consolidadas en que ve que chin, tenés tu constancia. No, pero fíjese que tal vez la consigo. Va, entonces tú no participas. Edgar, ¿tenés tu constancia? Sí, yo la tengo. Va, venga para acá, participe. O sea, realmente el que manden candidatos sin requisitos, sin llenar las calidades de capacidad, idoneidad y honradez, lo único que hacen es que hayan impugnaciones, que se sature el registro de ciudadanos, que se sature el Tribunal Supremo. Vemos un proceso eleccionario que viene algo débil en cuanto a la organización por esa saturación, pero es porque los partidos están mandando también una gama de errores que después se van a discutir a las cortes y satura, y cada expediente lleva un tiempo su trámite. Entonces, si queremos arreglar el problema y no estar usando una frase de judicialización de la política, porque no es eso. Son medios de control, o sea, cuando la Corte ¿Están Suprema, fallando esos medios de control? Los controles están fallando en cuanto a los tiempos, pero lo que para mí es más importante, o sea, donde está el problema más grande es en los partidos políticos, que si estuviéramos mandando los candidatos adecuados, que estuviéramos mandando a toda la gente con sus requisitos, aunque impugnaras no habría esa saturación que hay ahora, pero mandas candidatos, bueno, por ejemplo, con la organización Semilla, que se discutía sobre lo de la constancia transitoria, y ese problema, entonces le mandas problemas a una organización Nobel que está empezando y que está ya cargando un desgaste innecesario, o a organizaciones como la de Radford, que sabiendo él que tiene un proceso penal que no ha resuelto, él tendría que haber sido justo con su organización. Miren, señores, si yo voy a participar, voy a meter a problemas en mi organización. Mejor postulemos a quién es el siguiente líder. Entonces, también los candidatos tendrían que hacer ese llamado a sí mismos, que también ya es pedir demasiado, ¿verdad? Pero como tú me estás preguntando en dónde está el asunto nace de las organizaciones. Ahora, comenzará la campaña ya la otra semana, ya con el panorama un poco más claro de estas, por lo menos las candidaturas que sonaban o que se veían en los sondeos como las más fuertes. Pues yo espero que sí, porque de verdad que ha sido una campaña muy muda. Y es cierto, la reforma electoral cambió las condiciones, hay menos ruido en los medios. Estoy de acuerdo, pero no solo es eso. O sea, yo sí veo unas elecciones particularmente descafeinadas. Siento que hay hasta pactos un poco tácitos, ¿no?, entre ciertos partidos políticos. Es inaudito, ¿no?, que pasen barrabasadas todo el tiempo por parte del gobierno. El escándalo del presidente con Mario Estrada fue brutal. Y los candidatos no decían nada. La semana pasada Sandra Torres hizo una barrabasada contra la libertad de expresión y arremetió contra el periódico por una publicación mal utilizando la ley contra el femicidio y nadie dice nada. Es que de verdad, lo digo en serio como una crítica también a nuestros candidatos. No es posible que tengamos ese nivel de cabeza gacha en una elección. Entonces, no sé, yo creo que por un momento pensé que el silencio de los candidatos se relacionaba con la incertidumbre, porque a lo mejor uno no sabe a quién tirarle porque no sabe quién es el enemigo, ¿no? Me voy con Suri desaparece mañana, o me voy con Telma y Telma no es candidata. Pero es que en serio, con los que hay, Sandra Torres es candidata, nadie dice nada. Entonces, ojalá, tal vez les dan cafecito o varios cafés para que se despierten los candidatos, porque muchos de ellos, no todos,
Sí, algunos que han dicho más de algo, pero en general ha sido una elección muy descafeinada. Yo me sumo a ese reclamo, y con porque pocas posturas. Los analistas, los comunicadores son los que estamos reclamando y discutiendo, y quienes deberían estar aquí poniendo en su lugar y orientando a la opinión pública no somos los directores de centros de investigación, tendrían que ser los secretarios generales de los partidos, los líderes de los partidos serían los que deberían estar realmente orientando a la opinión pública, pero no puede ser que los medios de comunicación y los centros de investigación estemos tomando el papel que deberían estar tomando los partidos políticos. Y no te acuso porque vos me puedes acusar. Pero se están escondiendo en la judicialización, en ese tipo de argumentos, los partidos. Y todo. Y aquí quedamos a veces como los malos de la película, crucificados en redes y en todos lados, los que opinamos sensatamente o que opinamos con fundamentos. Pero bueno, no es justo. Yo me sumo al reclamo de Edgar en ese sentido, lo respaldo totalmente. Los partidos políticos pareciera que no existen, con contados que hicieron su bulla y su reclamo, etcétera, etcétera, pero no se ve una solidez. Y súmale algo que no va a dar tiempo de discutir, pero terminando el proceso electoral, va a seguir la cancelación de los partidos políticos por el tema del financiamiento Los que electoral. tienen los problemas que vienen arrastrando desde el año pasado. Eso va a ser otra debilidad en el sistema y va a empoderar a otro partido que es el más fuerte y el que está siempre trabajando. Y veremos también si se cumplieron con los informes financieros de esta campaña de los partidos políticos, que por lo menos han estado callados, a ver si cumplieron con lo que la norma les exigía para esta elección. Bueno, me hacían una pregunta por redes sociales sobre la entrevista al candidato Estuardo Galdames que estaba programada para este día en Sin Filtro Electoral. Pues bueno, nosotros nos quedamos esperando. La presencia del candidato oficialista no se presentó a los estudios de Prensa Libre y Guatevisión, entonces pues se ausentó. Tuiteó algo de que tenía plenaria en el Congreso de la República, pero no hubo quórum, entonces no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Nos disculpamos con nuestra audiencia por eso, pero bueno, aquí estamos siempre con el análisis de lo que mañana viene, un día muy determinante para las candidaturas en la Corte de Constitucionalidad. Y bueno, estaremos también siempre analizando las decisiones de los togados. Muchísimas gracias, Lic Barrios. Sí. Buenas noches. Lic Ortiz, muchas gracias. Edgar. A ustedes, gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.